Hola, buenas noches. Dijimos ayer que hoy había programa y obviamente finalmente hay programa. Con todo lo que ha pasado, la primera vez que Sánchez ha usado la palabra amnistía y que ha significado, entre otras cosas, pues digamos en esa parte plana que estamos hablando desde hace días que hemos llegado al Tourmalet con la designación de Sánchez, pues empiezan las primeras curvas, las primeras rampas justo en el día de hoy. Y aparece en ese pelotón lo que podríamos denominar la gente de Estado que entra con fuerza a empezar a ganar la carrera. Es un símil que algunos quizá no entiendan, pero es un símil muy claro de la situación preocupante donde estamos. Vamos a hablar en primer lugar de eso, luego nos vamos a ir a esa frase que ha dicho Pérez Reverte, que la vamos a citar refiriéndose a un escrito de Cicerón donde decía, ojo, 100 años antes de Jesucristo, o sea, que hace unos cuantos años. Las ciudades desacreditadas tienen epílogos desastrosos, los condenados son rehabilitados, se libera a los encarcelados, se hace volver a los exiliados, se invalidan los hechos juzgados. Cuando esto sucede, está claro que el Estado se derrumba. La gente de Estado aparece cuando el Estado se derrumba. Vamos a hablar también de eso y vamos a hablar obviamente de esa primera cita del presidente Pedro Sánchez, que ha aprovechado curiosamente una cumbre europea para hablar de la amnistía. Parece que ha querido meter en el grupo a la Unión Europea, que con todo el respeto, parece que están más perdidos que otra cosa. Tenemos a la von der Torpen, que parece que sigue enamorada de Sánchez y que es incapaz de vislumbrar, suponemos que está aún preocupada por su pony, está incapaz de vislumbrar lo que está sucediendo en España y solo está por las loas. Es algo bastante sorprendente la incapacidad de la Unión Europea, que uno entiende a veces como Rusia intenta aprovechar para desmembrarla, porque está claro que en Europa parece que se está, vamos a decirlo claramente, se está catalanizando incluso la Unión Europea, es decir, llegando un grupo de incompetentes que parece que no tienen ninguna capacidad de nada. Y lo que ha dicho Sánchez, entre otras cosas, ha dicho que había que superar las consecuencias judiciales del 2017. Y ha dicho que si se aprueba, que se aprobará en el Congreso la amnistía, que alguien lo recurrirá al Constitucional. Y él ha dicho que también allí saldrá validado. Pedro Sánchez se ha convertido en el primer presidente que directamente niega al Estado, niega la separación de poderes y se atribuye la capacidad de decidir con meses de antelación lo que va a decidir el Tribunal Constitucional. Hombre, si esto no es un fascista antidemócrata, no sabemos exactamente qué será. Y en esos acuerdos, que no solo son del independentismo, pues el PSOE ha regalado a Bildu la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Ha votado a favor de Bildu para quitar a UPN, Unión del Pueblo Navarro, esa presidencia, cuando parecía obvio que tenían más opciones ellos. Y la realidad, pues lo hemos comentado en redes. Patxi López, de llevar féretros en brazos de aquellos que mataban y reían a los que ha votado hoy, a dar los votos a los asesinos de sus compañeros. En fin, no sabemos Patxi López si duerme bien a las noches, pero realmente es una sensación cuanto menos extraña esta forma de actuar de algunos socialistas que cada vez están más lejos de la democracia y obviamente del Estado de Derecho. Y decíamos, la gente de Estado empieza a hablar y ha hablado hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obviamente contra la amnistía. Y verán que no es la única voz que va a salir de los medios judiciales contra este tema. Luego tenemos, alguno dirá, suerte que tenemos al PP. Pues nada, el PP enviando cartitas a Armengol para decirle que acelere, mientras Feijóo, suponemos, está de vacaciones hasta el domingo. El PP parece tener asumido que son unos perdedores y todo el crédito que se ganó Feijóo en aquella tarde que no usó a su equipo parece que lo está tirando rápidamente por la borda, confirmando que el Estado, la gente de Estado, ha de aparecer porque la oposición no está ni se le espera. Es una banda de gente que ha vivido siempre del dinero público y cuando tiene que demostrar que saben hacer algo, pues se van de vacaciones. En fin, es una gente vergonzante y vergonzosa. No solo el PP, mientras tenemos a Vox, que está a hostias. Está el ala dura, ha conseguido imponerse con nuevos cambios en Vox. También el cese, según parece, según algunas lenguas, de la consejera de Extremadura, viene propiciado, digamos, por esa ala dura de Vox, que parece que intenta o cree
que arrinconándose hacia el 9 y el 10 va a conseguir mejores resultados que antes, mientras tenemos a Espinosa Los Monteros haciendo reuniones y todo parece indicar que si hay nuevas elecciones en enero, Vox pues tendría las opciones más limitadas que actualmente. Luego, una de esas cosas curiosas que uno no acaba de entender, es decir, mientras que le ríe las gracias aquí a Sánchez de la Unión Europea, saca esto un informe diciendo que el Servicio Español de Empleo, ojo, está a la cola de los 27 europeos servicios y le suspende. Y eso, que nuestra ministra, la de los cohetes y los horizontes, nos dice que todo va muy bien. Pues según la Unión Europea, las cosas no van tan bien. Ya acabaremos. Hablando de la manifestación del domingo, hemos puesto nosotros una soflama, como diría el amigo Elías, hoy diciendo de que aquellos que estén en Barcelona o cercanías deben de ir a esa manifestación porque, en el fondo, fuera de la política, vamos a decirlo así de claro, algunos pensamos que es una manifestación de personas, y no decimos que los políticos no lo sean más que de políticos, que obviamente intentarán aprovecharse de la situación, es una manifestación donde demostrar al resto de España que en Cataluña hay muchos, miles, millones de catalanes, que no estamos de acuerdo con que unos señores de la mafia organizada en Cataluña tengan unos privilegios, todo para que el señor Sánchez vuelva a ser el presidente del país. Porque Sánchez no cree en el independentismo, Sánchez no cree en la paz, que dice él, no cree en la concordia, no cree en la generosidad, Sánchez solo cree en su asiento. Y por eso hay que convertir ese día en una victoria de la democracia de una forma clara y contundente, porque si no, esto puede ser problemático. Y decíamos, vamos a empezar, primero de todo, pues diciendo ese movimiento que es de esas cosas que a veces alguno no acaba de ver, pero que hay que empezar a decir. Estamos en esa primera rampa, si se acuerdan cómo estamos explicando, digamos, estas semanas, estamos explicando que esto es como la ascensión del Tourmalet, que hubo los primeros kilómetros con las primeras rampas que fueron la designación de Felipe al candidato Pedro Sánchez. A partir de ahí, que nosotros pensamos que hubo el grave error del PP y Vox de no proponer un candidato alternativo, en fin, ya debían estar de vacaciones. A partir de ahí llegó un momento de un poco de parón, de aquellos falsos llanos que se dice en el ciclismo. Esperemos que todo el mundo más o menos se ha visto alguna vez una etapa de una vuelta ciclista o del Tour. Y ahora llega, la segunda fase de curvas intensas. Y en esta fase ha aparecido finalmente, ante la incompetencia de la oposición, ante directamente la huida, la salida de circulación de la oposición, ha empezado a aparecer lo que denominamos la gente de Estado, porque se da cuenta de que o meten mano o no pueden esperar nada del Partido Popular. Las opiniones que llegan pues son claramente de desasosiego, de vergüenza, de incompetencia, de un líder débil, de una gente que no sabe exactamente qué hacer, superada por la situación y arrollados por el propio Sánchez, demostrando día a día que no son capaces prácticamente de nada. La oposición está superada, la oposición se ha puesto en ese momento de, oye, que tenemos los 130 y pico, y si sale lo de las elecciones, que sea una cosa que decida Sánchez, pero nosotros no somos capaces de hacer nada. Alguno dirá, mañana tienen la manifestación, mañana nos referimos al domingo. Sí, pero la manifestación no hay que olvidar, que la manifestación será un éxito, no porque vengan los políticos, no, porque vayan las personas, los ciudadanos de Cataluña. Y a pesar de que se está politizando, creemos algunos que va a ir miles y miles de personas. Y algunos deseamos no ver en las pancartas iniciales a ningún político de estos incompetentes, que no lo olvidemos, señor Fijó, señor Bendodo, Borjita, Cuquita y Tellado, Corín. No lo olvidemos, que esa manifestación existe porque ustedes han sido incompetentes para ganar unas elecciones. Unas elecciones que tenían ganadas 2 meses antes y que con su incapacidad intelectual, con su incapacidad de gestión, con su mala praxis, con su desconocimiento de la realidad de España, pues han tirado al retrete. Con lo cual, algunos casi nos da vergüenza que aparezcan ustedes en la manifestación, porque esa manifestación no es suya, es una manifestación de los ciudadanos. Pero lo que nos lleva a toda esta situación, obviamente, es a pensar fríamente cómo se llega a esta situación, y a veces, y lo ha hecho hoy Pérez Reverte,
el académico Pérez Reverte, hay que tirar, digámoslo así, del pasado. Yo ya he recordado un escrito de Cicerón, ojo, recordemos, 100 años antes de Jesucristo, o sea que hace unos cuantos siglos, donde escribía el filósofo: las ciudades, saben que aquella es la organización de las ciudades-estado, las ciudades desacreditadas tienen epílogos, finales, desastrosos. Los condenados son rehabilitados. ¿Les suena, no? Se libera a los encarcelados. Les suena también, ¿no? Se hace volver a los exiliados. Creo que también les suena un poco. Se invalidan los hechos juzgados. Parece que también nos suena. Cuando todo esto sucede, está claro que el Estado se derrumba. Lo decimos ahora sin comentarios, porque creemos que es importante quedarse con la frase y vincularla a la realidad que estamos asistiendo. Pasándolo al siglo XXI, no dejándola en el siglo -1, vamos a decirlo, cuando fue escrita, para que vean que la historia a veces sirve para aprender algunos y para otros intentar entender lo que no hay que hacer. Los estados, vamos a pasarla al siglo moderno, España se España está desacreditada cuando tiene finales desastrosos. Los condenados son rehabilitados, se libera a los encarcelados, se hace volver a los exiliados, se invalidan los hechos juzgados. Cuando esto sucede, está claro que España se derrumba. Pasado a esta época, eso decía Cicerón. Y cuando se derrumba el Estado y la gente de Estado ve que la oposición, que es quien debe ejercer cierta presión, abandona su cargo como las ratas, desaparece, Feijóo desaparece. Bendodo ya ha hecho una intervención, pero a Bendodo ¿quién cojones le hace caso? Parece mentira que esta gente, vamos a llamarle ya gentuza, esta banda, no de delincuentes, porque no sabemos que lo sean, pero sí de cuatreros, porque no tienen ni puñetera idea de la realidad de España, parece que abandonan todo como perdedores, porque para ellos les da igual. A Bendodo, a Feijóo, a Tellado, a Kuki, todos les da igual, nunca han trabajado fuera de la política y saben que van a estar 4 años más. Y a malas, si vuelven a perder, ya los nombrarán a la siguiente gobernadores de algo o alguna cosa o embajadores en algún lado. Es muy triste que ni la oposición se preocupe por este país. Y claro, Sánchez aprovecha esa dejadez de la oposición para ir avanzando a una velocidad brutal. Ha empezado a tirar en esa subida de esa segunda tanda de curvas del Tourmalet, ha empezado a tirar con fuerza. Y solo se le ha agarrado, curiosamente, la gente de Estado, que está preocupada y empieza a ver que esta situación puede incluso descontrolarse. Porque el equipo de Sánchez es muy fiel. No hablaremos aquí de inteligencia ni de capacidad, simplemente es muy fiel. Y la oposición, que debería hacer la contrarréplica, pues está, como decimos, fuera de lugar y totalmente abandona prácticamente el grupo. Ni tienen fuerza, ni tienen carácter, ni tienen, parece, capacidad de nada. Y Sánchez aprovecha nada más y nada menos que para decir la palabra amnistía por primera vez en una cumbre europea. Hasta mide las palabras cuando hay que decirlas. Lo ha dicho delante de von der Torpen, delante de otro líder europeo, y ha insinuado, no, ha dicho literalmente que hay que superar las consecuencias judiciales. O sea, ha fulminado en un solo discurso, en apenas 2 líneas, la separación de poderes que ya había empezado a fulminar hace unos días. Ha dicho además que esa amnistía se aprobará en el Congreso. Hasta aquí podía decirlo, porque total, parece que podría tener los votos, pero luego ha remarcado que si la recurren también se va a aprobar en el Constitucional. Es decir, ha superado ampliamente sus capacidades, porque hasta donde sabemos, un presidente del gobierno no puede atribuirse decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no forme parte del Consejo General del Poder Judicial, ni de ningún órgano judicial, porque eso es romper la separación de poderes, que parece que es lo que está haciendo el presidente Sánchez. Se ha creído Dios, y contra Dios la oposición se ausenta, y solo la gente de Estado empieza a trabajar con fuerza para desbancar a este, bandido de su cargo.
Todo obviamente por cauces democráticos. Y aquí es donde aparece uno de los escenarios que nosotros hemos repetido muchas veces y que hay mucha gente que se desespera. Sabemos que hay gente que ahora mismo está muy intranquila, gente incluso nos dice que le cuesta dormir, sobre todo aquí en Cataluña. Pero la realidad es que la irrupción del agente de Estado lo que hace es reforzar precisamente la democracia porque tenemos por primera vez en muchos años de forma pública a gente que se está preocupando que esto no sea, como decía Cicerón, el derrumbe del Estado. Y Sánchez es consciente de eso y Sánchez sabe que o es presidente o va a tener una mala época, vamos a decirlo así finamente, porque está claro que ha superado cualquier argumento lógico, incluso ahora, aunque en el último momento dijera que no se pueden acceder a las expectativas del independentismo, parece que ha puesto en tensión excesiva toda la estructura de Estado y eso obviamente no satisface a todo el mundo. Y no es una decisión por ideas políticas, que nadie se equivoque, esto es una decisión por poder, simplemente Sánchez quiere gobernar. Sabe que nadie le ha ofrecido un cargo internacional, aunque le ría las bromas von der Torpen, sabe que nadie lo quiere, porque nadie quiere un mentiroso, un enfermo de la mentira, al mando de ninguna organización seria y responsable, o supuestamente seria y responsable. Es más, desde el propio Estado, lo que se apostaba hace semanas, que nosotros ya dijimos que se estaba empezando a dilapidar, esa opción de buscarle con una patada adelante un cargo internacional, más de uno empieza a decir, con claridad, que no ponen la mano por Sánchez en ningún lado. Sánchez es una apisonadora humana, cosa conocida, pero ahora también parece que se quiere convertir en una apisonadora democrática de la democracia en España. Y uno de los primeros que ha aparecido obviamente hoy ha sido pues una de las partes más cercanas, digamos, a eso que decían, que ha dicho Sánchez de algo así como conflicto territorial, o no sabemos muy bien cómo usar la palabra, porque con tanto eufemismo uno ya no sabe qué dicen, y es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el señor Barrientos, que ha dicho, obviamente, que no se puede pasar por encima de la justicia y que obviamente está en contra de la amnistía, porque implica, en pocas palabras, que gente que ha cometido delitos quede eximida de cualquier culpa. Hombre, y eso cuanto menos se hace extraño en el siglo XXI, sobre todo cuando las culpas son tan graves. Y el PSOE está trabajando ya para no solo adoptar esa política con el tema de la amnistía y el referéndum. Hoy incluso se ha sabido que, según algunas fuentes, no está confirmado, porque esas informaciones saben que son difíciles de confirmar, Puigdemont renunciaría a que la amnistía fuera votada y aprobada antes de la elección del presidente, lo cual nos llevaría a eso que nosotros anunciamos hace 3 días. ¿Quién se va a bajar las bragas? Pues parece que va a ser Puigdemont. Esa información se confirma, lo cual vuelve a poner en la deriva, digamos, al independentismo, que vuelve a ver cómo sus líderes buscan soluciones personales y les importa bien poco esa Cataluña de la cual bramaban. Al final, como nosotros siempre hemos explicado, esto va de unas familias catalanas que quisieron ir de listos, engañaron a mucho tonto y gilipollas en Cataluña, y cuando les salió mal, buscaron la solución personal, como Junqueras y otros, para salir de la cárcel y no cumplir su pena, y ahora quieren seguir engañando a la gente, y obviamente hay algunos todavía muy atontados que les votan, pero la realidad, no olviden que Esquerra pasó de 13 a 7. Un detalle importante, y Junts perdió un diputado. Y el PSOE, por esta deriva, pues creemos algunos que no va a ganar las elecciones en Cataluña, en caso de repetirse. Allá ellos, allá Salvador Illa, que a lo mejor, imagínense, si hubiera un gobierno serio, pues seguramente empezaría a mirar, cuando estuviera, esos contratos del Ministerio de Sanidad, y lo normal, si esto fuera Francia u otros países, es que ya acabara también en la cárcel. Sería gracioso ver a esta pandilla de delincuentes en la cárcel cuando han vendido que eran la gente más honrada del mundo, y lo que está claro, que de eso de momento no hay pruebas, pero de mentir y engañar a todo el mundo parece que son los líderes mundiales. Y para conseguir eso se habla mucho del independentismo, obviamente, pero ha de haber más pactos, porque han de pactar con todo el mundo, y uno de los que se ha confirmado hoy, obviamente, es esa votación a favor del PSOE a Bildu en la Federación Navarra de Municipios y Concejos,
¿Qué significa? Pues darle la presidencia a los amigos de los terroristas. Y es curioso, porque nosotros siempre hemos dicho, y sabemos que alguno se ofende con esta frase, que creemos que es mucho más grave el voto de Bildu que el voto del independentismo, porque el voto de Bildu viene acompañado de 800 muertos, el voto del independentismo, hasta donde sabemos, de ninguno. Únicamente de gente, diríamos ideas, no, con una estructura mafiosa, pero eso no es matar. Pero aquí es curioso porque Patxi López, el que defiende tanto el pacto de Bildu, era, recuerden, el que llevaba a algunos de sus compañeros el féretro. Patxi López, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, todo el mundo lo conocía por el tonto López, porque era el hijo de un sindicalista y no tenían dónde colocarlo, y de ahí inició toda su carrera gracias a su padre. Una historia parecida, por cierto, a Yolanda Díaz. Pues Patxi López ha pasado de llevar los féretros de sus compañeros muertos a darles cargos a los que reían pegándoles un tiro. En fin, Patxi, nunca se te vio un tío muy inteligente, pero realmente denota cierto asco estas formas de manifestarte y estas formas de actuar que no sabemos cómo alguno puede dormir de forma tranquila. Y decíamos que todos estos movimientos, estas situaciones, uno espera una oposición dura y fuerte. Pues no, parece que Feijóo está nuevamente de vacaciones, aún se está cuidando al hijo o la hija, que debe ser muy importante, ha enviado una cartita a Armengol diciendo de que no puede ser, que habría que acelerar los tiempos. Sinceramente no sabemos muy bien tampoco con qué idea, recordemos que en su momento se retrasaron en otras legislaturas, y la realidad es que el PP parece más centrado en cómo organizar la oposición que en intentar explicar las cosas que pasan. Alguno dirá, sí, pero vienen todos en tromba a la manifestación del domingo. Sí, pero no vienen más que para intentar politizarla, para intentar conseguir votos de cara a otras elecciones, porque algunos pensamos que esa es una manifestación de Cataluña, de los catalanes, como fue aquella de hace años, donde obviamente los líderes del PP, de Vox, de cualquier partido democrático, incluso algunos socialistas podrían estar, pero donde parece que no tiene sentido, al menos para algunos, que se politice o que sobre todo se pongan en primera fila algunos líderes políticos. Obviamente, si a nivel personal quiere venir el señor Feijóo, quiere venir el señor Moreno, la señora Ayuso, esperemos sean bien recibidos. Pero si eso es lo máximo que va a ofrecer el PP, es que realmente su oposición es desesperadamente inepta. Están en sus peleas a ver a quién convierten en portavoz, explicando que tenían un equipo para hacer gobierno, no para hacer oposición, en fin. Pues no sé, si tú montas un equipo para jugar la Champions, con todo el respeto, y luego bajas a segunda división, lo normal es que los cambios impliquen que te cargues a todos los que habías traído. Al Bendodo, al Borjita, incluso al propio Feijóo, que se inmolara, porque es el entrenador. No, aquí parece que van a ajustarse el sueldo, si pusiéramos un ejemplo futbolero, que creemos que no es el caso, y van a seguir en sus cargos, cambiándoles nombres. Es decir, no va a jugar Bendodo delantero centro, va a jugar de central, Kuki va a jugar de extremo derecho, y no sabemos dónde jugará Corín Tellado y dónde jugará Borjita. Pero está claro que lo lógico, con un fracaso escandaloso como el del PP, a pesar del momento satisfactorio de la sesión de investidura, parece que se desinfla ese momento porque no es capaz de mantener la tensión el señor Feijóo. Y claro, nos saldría siempre aquellos diciendo, pero tenemos a Vox, ya saben, aquella frase tan célebre. Pues Vox está para hostias, está para pegarse entre ellos mismos, y en esa pelea, recordemos la frase de hace unas semanas de Smith, estamos el jugador de baloncesto, de Smith, que decía que parece que era una agencia de colocación, que por eso ha repetido hoy la simpática Macarena, que parecía que estaba desaparecida, pero hoy se ha confirmado al poner el ala dura de Bouchet al imponerse dentro de Vox, de la estructura de partido. Según parece, son los mismos que han hecho que cambiara, que saliera esa consejera de Vox en Extremadura, poniendo un ala dura también. Y la sensación que tienen algunos es que Vox está dirigiéndose a intentar
gestionar el votante entre el 9 y el 10 y abandonando cualquier esfera entre el 7 y el 8 que podrían haber representado pues Espinosa Los Monteros, por decir alguien, que como saben está haciendo reuniones fuera del partido. Pensamos que es un grave error, mientras Santiago Abascal sabemos que está montando a caballo por ahí, por las carreteras de España, y haciendo ahí en un caballo blanco, como el caballo de Santiago, en fin, y la realidad es que Vox, lo mejor que le podía pasar a Vox, y lo decimos con toda sinceridad, es que no haya elecciones. Porque si hay elecciones en enero, Vox se va a caer por el barranco. Con lo cual, al menos, miren, tienen esos más de 30 diputados que cobrarán un sueldo y de aquí a 4 años, si han solucionado algo, a lo mejor consiguen ilusionar a alguien, pero si no, parece que tienen el camino siguiente al que tuvo Ciudadanos o Podemos. Y eso, nuevamente, como en el caso del PP, no porque la sociedad no quiera gente que marque diferencias, no, por la incompetencia de su equipo. Parece mentira que tanta gente extraña haya llegado a la política con tan poca preparación y con tan poca capacidad de entender la realidad de este país. Y decíamos, se ha presentado la amnistía la cumbre europea y mientras Europa, a pesar de que von der Torpe nos va dando abrazos y está contentísima con Granada, según parece ha visto el horizonte o no sabemos qué ha visto, pero la realidad es que un informe de la Unión Europea sitúa al SEPE, al Servicio de Empleo de España, en la cola europea. Sí, ese servicio que genera tantos puestos de trabajo, según la ministra Yolanda o según el ministro Escrivá, pues es lo peor que existe en Europa. Nos cantan las vergüenzas cada 2 por 3 y sorprende que a pesar de eso, pues nos sigan soltando dinero. Es una de esas dicotomías que no se acaba de entender, porque parece que por un lado estén admitiendo que España se está convirtiendo en un auténtico desastre, pero por otro parece que sepan que si no llega ese dinero, el desastre puede llegar a infectar toda Europa. Porque no hay otra explicación que esa, que lo que se está ofreciendo a España es realmente un salvavidas para que Europa no asista a un desastre. Y hombre, y eso ha sido una jugada muy curiosa de Sánchez, que en principio no se acabaría de entender en la Europa actual. Y hemos dejado para lo último la manifestación del domingo. No sabemos si mañana haremos programa. En esta ascensión, segunda ascensión, la segunda parte de curvas aquí en el Tourmalet, creemos que va a ser más intensa que la primera con lo del Rey, con lo cual podría ser que mañana tuviéramos que hacer programa. Y la realidad es que la manifestación del domingo es una manifestación que nosotros insistimos, es una manifestación donde los catalanes debemos mostrar nuestra oposición a la amnistía por un concepto fundamental. Y es que no puede haber gente con unos derechos superiores a otros. Y si además esa gente comete delitos, son delincuentes, no pueden quedar eximidos de cualquiera de sus actos simplemente porque el señor Sánchez quiera seguir en el poder. Y porque obviamente sus votantes prefieran a un Sánchez corrupto, dictador, rompedor de la separación de poderes, a que gobierne la derecha. Que recuerden, la derecha entra en las casas a las noches y viola a los niños y a las mujeres. En fin, esas cosas que mucho idiota sigue creyéndose en las filas socialistas. Nosotros hemos hecho hoy un escrito, lo hemos puesto en redes, pidiendo a la gente, sabemos que no nos gustan las soflamas, pero hoy lo vamos a decir también aquí, de que asista a esa manifestación, si están en Barcelona, que se olviden de las banderas políticas, queremos decir, obviamente, que si hay gente del PP, que si hay gente de Vox, que si hay gente, cada uno que venga como quiera. Pero creemos que es una manifestación como la del 2017, muchos decían que no vale para nada manifestarse. Nosotros estamos de acuerdo en cierta manera. Creemos que ha habido muy pocas manifestaciones en este país que han conseguido cambiar cosas. Si no tiramos obviamente del pasado, podemos recordar obviamente las de Miguel Ángel Blanco, que consiguieron prácticamente un bajón importante en el mundo de los asesinos de ETA y una recomposición que obviamente también vino luego de los graves atentados de las Torres Gemelas, que no todo fruto de eso. Obviamente la manifestación del 2017, que fue el punto de inflexión del mundo independentista, cuando se dieron cuenta de que, ojo, que esto no iba por buen camino. Y creemos que esta del domingo, si es una manifestación masiva, también puede significar un punto de inflexión. No porque Sánchez, vamos a ser sinceros, se crea eso. Porque nosotros nos imaginamos a Sánchez riéndose en la Moncloa diciendo,
¿Qué van a decir estos? Si yo voy a gobernar igual. Y lo que hay que decirle a Sánchez a su cara es que usted es un sinvergüenza. Usted es un fracasado de la vida. ¿Por qué ha fracasado tanto? Que tiene que juntarse con sus mentiras para seguir gobernando. Ha fracasado tanto que tiene que juntarse con los que mataban a sus compañeros para seguir gobernando. Ha fracasado tanto que tiene que desdecir lo dicho 3 días antes de las elecciones, que no habría amnistía, para seguir gobernando. Y aquí no hablamos de moral ni ética. Aquí hablamos de un personaje fracasado, que es Pedro Sánchez, que solamente es carne de psiquiatra y que tiene una corte de aduladores que con tal de no perder su trabajo harían cualquier cosa por él. Esto no es democracia, señores. Esto es más propio de una dictadura donde, por suerte, y es la diferencia a otros países, aquí tenemos gente de Estado que se va a preocupar y se está preocupando y ha entrado en el pelotón para que estas cosas no sucedan. Que obviamente la fuerza que tiene Sánchez y sus aduladores y una parte de Europa es importante, nadie lo va a negar, y que va a ser una de esas escaramuzas, de esas etapas brillantes del Tour de Francia, donde habrá que estar muy expectante, porque cualquier cosa puede pasar. Nosotros tenemos plena confianza en que las cosas van a ir bien, lo hemos dicho desde el primer día y lo insistimos, y que nadie interprete que ir bien o ir mal, quiere decir ir a favor o ir en contra, no. Simplemente lo mismo que hemos dicho desde el primer día. En este canal siempre nos hemos posicionado a favor de las estructuras de Estado, siempre nos hemos posicionado a que la democracia sea firme y se refuerce, y nunca hemos entendido a aquellos que quieren violarla directamente o que quieren, por ejemplo, eliminar la separación de poderes. Y cuando eso sucede, pues hombre, hay que saltar e intentar de alguna manera que las cosas vuelvan a su cauce. Y está claro que con los últimos movimientos de Sánchez, con esa constatación hoy de la palabra amnistía, está muy claro que Sánchez ha cogido el camino menos correcto que podía haber elegido. Puede aún cambiar, pero pensamos que ya se ha metido en un callejón sin salida y de ahí va a ser muy difícil su salida personal. Por lo cual, tenemos muy claro algunos que Sánchez va a apostar hasta el final, caiga quien caiga. Y eso es un error para la democracia, pero lo peor, es un peligro para la democracia. La gente de Estado ya está en marcha, vamos a ver cómo discurren las próximas horas, veremos si mañana hacemos programa o no. En todo caso, nosotros sí que vamos a estar el domingo en la manifestación, ya lo hemos dicho desde hace días, lo hemos confirmado hoy, nosotros no somos nadie, vamos a estar ahí metidos en medio. Y la realidad es que veremos si mañana toca hacer programa para seguir explicando historias o ya nos detenemos el domingo para explicar todo lo sucedido. Nos vamos a ir hasta mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.